Conserva la voz. Análisis sobre los hechos que hacen noticia en Estados Unidos, América Latina y el mundo. That America will never be a socialist country. Conserva la voz. Un espacio no apto para lo políticamente correcto o socialmente aceptable. Que la fuerza del cielo nos acompañe y ¡viva la libertad, carajo! Conserva la voz. Tu voz sin censura. Se ponen en la solapa el pin de la Agenda 2030, que no es más que la renuncia a nuestra soberanía. Con ustedes su anfitrión, Freddy Silva. ¿Qué tal, amigos? Reciban todos un caluroso y fuerte abrazo en este nuevo episodio de su podcast Conserva la Voz, un podcast dedicado a los conservadores. Soy Freddy Silva desde Tampa, Florida. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que nos vean y escuchen. Cordialmente bienvenidos sean todos ustedes en este lunes 30 de marzo del 2026. Sí, el último lunes del tercer mes. Ya estamos en la Semana Santa. El día de ayer, millones de personas en el mundo celebraron el Domingo de Palmas, Domingo de Ramos también, lo que marca el inicio de la Semana Mayor. Nuestra invitación, por supuesto, a aquellos cristianos, a aquellos seguidores de Cristo, a no olvidarse, entrar en profunda reflexión, en mucha oración, en aceptar en sus cuerpos, en sus corazones, la llegada del Espíritu Santo y a través de él ejercitar aún más esa comunión con el Señor. Es una muy buena semana también para entrar en mucha reflexión, confesión y, por supuesto, estar preparados para recibir el Domingo de Gloria, que es realmente el misterio de nuestra fe cristiana. Un Cristo vivo, carne hecho hombre, que llega a este mundo para entregar su vida por el perdón de los pecados de todos nosotros. Una nueva vida, la vida eterna. Ese es el misterio de nuestra fe que ojalá millones en el mundo no solamente lo vivan, lo celebren, lo conmemoren y se sientan llenos del Espíritu Santo para seguir adelante en esta misión tan importante que nos deja Jesús, que es la de evangelizar. Bueno, en temas de noticias, déjeme decirle que estamos vislumbrando, como lo decíamos en las últimas semanas, que el tema de la incursión militar de los Estados Unidos e Israel en contra de Irán parece que todavía no va a tener fin. Sin embargo, pues hay declaraciones que incluso nosotros entendemos podrían sonar hasta contradictorias. Escuchemos primero qué es lo que dice el presidente muy temprano el día de hoy. Advierte a Irán y revela su ultimátum de una semana para el nombramiento de un nuevo presidente de la Cámara de Representantes tras el ataque de Teherán a una refinería de petróleo israelí. El presidente hoy advirtió a Irán y al presidente del Parlamento de la República Islámica, después de que Teherán atacara la refinería de petróleo más grande de Israel, y declaró al periódico o al noticiario The New York Post que su respuesta llegará en breve. Irán intensificó su ataque contra la infraestructura al atacar una planta de agua y electricidad en Kuwait y una refinería de petróleo fue incendiada en la ciudad de Haifa, al norte de Israel, tras el ataque con misiles iraníes. Al ser consultado sobre su reacción al ataque, declaró: pronto lo verán. Mientras tanto, Trump traslada más poderío militar a la región, a la que podría infligir daños catastróficos a Irán. Alentó a lo que queda del régimen iraní a llegar a un acuerdo antes de que sea demasiado tarde. En declaraciones exclusivas, Trump afirmó que Estados Unidos sabrá pronto si el presidente de la Cámara de Representantes está dispuesto a trabajar con los estadounidenses. Ya lo averiguaremos, dijo en la entrevista al Post cuando se le preguntó sobre Mohammad Bagher Ghalibaf de Irán. Se lo haré saber en una semana aproximadamente. Bueno, esa es la declaración del presidente y por lo que nosotros notamos en esto es que el presidente Donald Trump todavía apuesta por la negociación. El presidente Donald Trump todavía cree que es posible hablar, negociar y no necesariamente hacer un ataque masivo a Irán. Entendemos que hay mucha gente que está de acuerdo en las acciones que está haciendo el presidente Donald Trump. Y nosotros creemos que él está tomando una posición bastante prudente. Y créanme, el presidente Donald Trump está bajo una tremenda presión, pero tremenda presión sobre lobbies meramente belicistas, de estos que están presionados, financiados,
ya sea por la gente de la AIPAC o los sionistas, que lo que quieren ahí es que de una vez se acabe con todo lo que hay. Por supuesto que el presidente Donald Trump querrá apostar a medidas prudentes, porque imaginamos también que los asesores le estarán diciendo que un ataque masivo, una destrucción total, pues no solo va a cobrar infraestructura o lo que podamos entender nosotros de lo que ya han destruido, pues acabar incluso con personas civiles en medio de todo este conflicto. Y créanme, a partir de ahí, pues la situación sería diferente. Me imagino que sería diferente. Por eso el presidente está tomando medidas que son más de cuidado, diría también, prudencia. Pero veamos. Al final estamos viendo que Irán no había sido simplemente una pequeña nación a la cual simplemente vas, le destruyes su capacidad militar o le destruyes igual sus barcos, le destruyes lo que consideras es su capacidad militar. Parece que de algún lado, y nos imaginamos que esto también tendrá mucho que ver en cuanto a la información que brindan las agencias de inteligencia, tanto estadounidenses como israelí, porque entendemos también están trabajando juntos. Sin embargo, parece que no tuvieran la misma información porque nos sorprenden con este tipo de ataques los iraníes. Otra vez, creo que ese aire excesivamente triunfalista nos hizo olvidar de que también del otro lado hay gente que puede que no tenga ahora el armamento militar como para medirse al tú por tú con Estados Unidos o Israel. Pero de algún lado están sacando misiles. De algún lado están sacando armamento para seguir atacando. Lo habíamos dicho el viernes cuando estábamos haciendo nuestra edición de Conserva la Voz, que había un barco carguero, no necesariamente de petróleo, que había sido atacado allá en el estrecho de Hormuz. Mientras Estados Unidos amenazaba con destruir las centrales eléctricas, igual que los centros de salinización de agua o desalinización de agua, más bien al contrario. Eran estos mismos yihadistas los que estaban amenazando con destruir eso. Y no solamente los que están, digamos, del lado de Irán, sino de cualquier lugar de la región. Ahora, dése cuenta lo que le vengo diciendo hace un par de semanas. Este tema del estrecho de Hormuz es extremadamente delicado. Y el silencio por parte de las naciones, que se supone, por ejemplo, que están en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, es abrumador ese silencio. Puede que diga alguna cosa China, puede que diga y se haga un sobresalto Rusia. Pero aparentemente el tema es tan complicado y tan delicado que están todo el mundo haciendo una apuesta y jugada política. En tiempos del siglo pasado, un ataque como el que hizo Irán hoy, o por lo menos el último que se ha reportado a Kuwait, automáticamente sería una declaración de guerra. Porque no es que se les ha escapado un misil y que por ahí salió volando y que nadie sabe cómo es que llegó hasta Kuwait. No, fue directamente a un lugar estratégico. Y los vecinos de la región, ahí están, sufriendo constante amenaza, igual que ataques. Emiratos Árabes Unidos, igual que Qatar, ahora Kuwait. Entonces, todo esto es relativamente complejo para poder nosotros tener la certeza de saber qué va a pasar. El presidente está haciendo los mayores esfuerzos para poder tener prudencia al momento de lanzar este ataque, porque también imaginamos que hacer la incursión militar de soldados en tierra iraní, cualquiera sea el propósito, justificado o no, esto va a traer consecuencias. Pero ya estamos viendo que independientemente de que la dictadura teocrática ahora en el cargo supuestamente del hijo Khamenei, del cual no se sabe nada. Y por otro lado tenemos a esta cúpula política del Congreso o igual el Parlamento iraní, donde aparentemente se está negociando, pero estas negociaciones no son de forma directa con Estados Unidos, sino a través de intermediarios. Esto es lo que hemos ido recopilando en cuanto a información. Bueno, hay datos adicionales a al que dice el presidente Donald Trump, que también quiero mencionar. Por ejemplo, el día de ayer el presidente dijo, el nuevo régimen iraní ya está en funciones y negociando, pero Estados Unidos destruirá su infraestructura eléctrica si no hay acuerdo. O sea, lo que dijo el presidente ayer con lo que dijo el presidente hoy. ¿Hay prudencia? Sí.
pero la amenaza es constante. El presidente ha sugerido que un régimen nuevo y más razonable ha tomado el poder de Irán y está dialogando con Washington, pero advirtió que está dispuesto a destruir la infraestructura energética de Irán si las conversaciones no conducían a un acuerdo duradero. Ahora, esto, digamos, lo hace a través de su red Truth Social. Y me corrijo, esto no fue el día de ayer, sino esto fue el día de hoy. Pero veamos lo que dice el día de ayer el presidente. Según un informe publicado ayer por la noche, el presidente Donald Trump está sopesando seriamente la operación militar para extraer casi 1,000 libras de uranio altamente enriquecido de Irán, insistiendo en que Teherán debe entregar lo que él llama el polvo nuclear del régimen o enfrentarse a la aniquilación. El Wall Street Journal dice: Trump no ha tomado una decisión final, pero sigue abierto a una misión arriesgada que podría implicar el ingreso de fuerzas estadounidenses en Irán durante días o incluso más tiempo para asegurar material que, según ha dejado claro, Teherán no puede conservar. Horas después, a bordo del Air Force One, Trump reafirmó esa postura, advirtiendo que Irán no debe hacer lo que Estados Unidos exige, o más bien, debe hacer lo que Estados Unidos exige, o no tendrán país. Refiriéndose al uranio, añadió: nos van a dar el polvo nuclear. Según el informe de del Wall Street Journal, Trump ha alentado a sus asesores a presionar a Irán para que entreguen el material como parte de cualquier acuerdo que ponga fin al conflicto, al tiempo que ha discutido la posibilidad de tomar por la fuerza si Teherán se niega. Según los funcionarios citados en el informe, Trump no ha comprometido públicamente con tal operación. O sea, no se ha comprometido, pero ha dado a entender en privado que impedir que Irán conserve uranio enriquecido sigue siendo un objetivo central de la campaña. Ahí está. Por supuesto que nos trae recuerdos y habrá siempre que hacer un análisis en base a lo que entendemos la historia. Recordemos que a Irak, hace más de 20 años, con la mentira de Donald Rumsfeld, en un gobierno republicano, le dijeron al pueblo estadounidense que habían armas de destrucción masiva. Armas que nunca se encontraron, informes que fueron por demás muy clarificantes, no sé si esa es la palabra, pero que desvelaba la verdad. Nos mintieron. Ahora tenemos esta idea del uranio enriquecido. Creo que esto es un dato mucho más fiable porque no nos olvidemos que departamentos de inteligencia de los Estados Unidos confirman que realmente ellos han estado haciendo este trabajo, tratamiento, proceso de enriquecimiento de uranio. Que a partir de ahí, pues, uno puede pensar que no solamente van a desarrollar tecnología nuclear para uso civil, sino también ellos tienen también la capacidad, supuestamente, y esto lo ha dicho más Israel que Estados Unidos, de poder crear armas atómicas. Y esa es la amenaza que se quiere quitar. Pero aquí lo grave es pensar que en base a ese supuesto o a ese informe es que los Estados Unidos tengan que llevar soldados de los nuestros a arriesgar sus vidas en ese conflicto, otra vez, muy lejano hacia los Estados Unidos, pero que sin duda tiene a toda esta región y gran parte del mundo pendiendo de un hilo. Y le decía, dentro de esto, a mí me llaman muchas cosas la atención. Por ejemplo, este informe de que Israel diga que se va a negar a participar en cualquier operación terrestre que Estados Unidos pueda lanzar en Irán. Los medios israelíes han informado hoy lunes que las fuerzas de defensa de Israel no presentarán apoyo a ninguna posible operación terrestre estadounidense dentro de Irán. En su lugar, se enviarán tropas israelíes al sur del Líbano. El canal israelí Channel 12 citó fuentes oficiales que afirman: en caso de una operación terrestre estadounidense en Irán, los soldados israelíes no participarán sobre el terreno. El informe señala que, de llevarse a cabo una operación terrestre estadounidense, solo las tropas estadounidenses correrían peligro sobre el terreno. Israel, en cambio, proporcionaría ataques aéreos, intercambio de inteligencia y apoyo para operaciones especiales. Según informa Israel, ha marcado una línea roja infranqueable contra el envío de tropas terrestres.
Trump advirtió hoy en una publicación de Truth Social que de no llegar a un acuerdo y el estrecho de Hormuz no se reabre de inmediato, Estados Unidos respondería volando y aniquilando por completo todas sus centrales eléctricas, pozos petrolíferos y la isla de Karg, y posiblemente todas las plantas desalinizadoras que deliberadamente aún no hemos tocado. Bueno, el primer ministro Benjamín Netanyahu declaró que el ejército planea crear una zona de amortiguación más amplia en el sur del Líbano para combatir la amenaza de misiles de la milicia libanesa Hezbollah. Las Naciones Unidas han constatado que más de 1.2 millones de personas se han visto obligadas a abandonar sus hogares desde principios de marzo, lo que suscita preocupación por una creciente crisis humanitaria. Bueno, hasta ahí lo vamos a dejar, porque creo que de aquí hay mucha tela que cortar. Se lo había planteado que muchas de las declaraciones del presidente Donald Trump en las últimas 2 semanas, sobre todo, son anuncios que hace el presidente de los Estados Unidos sin el acompañamiento de Benjamín Netanyahu. ¿Por qué lo menciono? Solamente para ir tomando siempre un análisis correcto de lo que está pasando en Medio Oriente o de lo que podemos entender con las piezas que tenemos del rompecabezas para poder así tener un panorama completo de lo que es este conflicto. El presidente Donald Trump hace muchos anuncios, de los cuales incluso en uno de ellos dice que Israel atacó por su cuenta una central de gas licuado. Y responsabiliza indirectamente, o lo dice de otra manera, pero responsabiliza a Israel de aquello. Pero no habíamos escuchado que dentro de estas declaraciones, en este esfuerzo conjunto que comienza Estados Unidos con Israel, después de las 2 semanas, este esfuerzo siga siendo conjunto. Y lo decíamos, de este lado del Atlántico y dentro de los Estados Unidos, pues hay muchos que presionan, hay muchos belicistas que presionan para que Estados Unidos, pues, vaya y ataque y destruya de una vez por todas todo lo que tengan de Irán. Y es que para ellos una victoria, y ojo, cuando digo para ellos no estoy refiriéndome a los Estados Unidos, sino para Israel. Para Israel sería una victoria haber arrastrado a Estados Unidos a una guerra que no le compete y hacer que Estados Unidos termine destruyendo en nombre de Israel a toda esta región, que es una amenaza para todos. Sin embargo, y aquí me parece que es lo interesante, Israel en este momento sabe que Estados Unidos se va a encargar de Irán, aunque no quiere hacerlo. ¿Por qué digo no quiere hacerlo? Porque las 2 declaraciones que nosotros hemos escuchado, tanto de Marco Rubio como del presidente Donald Trump, confirman que Estados Unidos no quería entrar en esa guerra. El presidente Donald Trump lo dijo el pasado fin de semana, no este que pasó, sino el anterior fin de semana, él lo dijo públicamente. Ellos no querían hacerlo, que Estados Unidos no quería hacerlo. El secretario de Estado, Marco Rubio, también lo dijo. Si entramos a la guerra fue porque confirmó Israel que iba a atacar Irán y que en represalia Irán automáticamente iba a atacar los centros militares estadounidenses. Y a esperar que nos ataquen, pues es mejor de una vez atacarlos a ellos y de todos modos Israel ya lo va a hacer. Pero entonces tenemos este punto ahora, cuando ya ha pasado 4 semanas y 2 días, bueno, ya vamos en el tercer día, 4 semanas y 3 días del inicio de este conflicto bélico. Y vemos a un Israel que él ya ha visto que Estados Unidos ha invertido, no sé, ni siquiera sé cuántos miles de millones de dólares en este conflicto. Pero que de este lado Estados Unidos va a tener que resolverlo porque ya se metió en este problema. Y para Irán ahora lo importante será proteger el resto de sus vecinos que lo atacan constantemente y hay que ir detrás de la gente de Hezbollah. Por eso es que su prioridad no es necesariamente la misma prioridad que de los Estados Unidos. Aquí lo dice muy claro. Los informes que dan las fuerzas de defensa de Israel dice que en vez de ir por Irán, porque ellos entienden que Estados Unidos se va a encargar de ello, ellos más bien van a enviar tropas hacia el Líbano. Para que ustedes se vayan dando cuenta, o sea que más allá de la
convicción que usted tenga en el apoyo que tiene a través de que sea republicano o conservador, pues parece que aquí, de todos modos, detrás de todo este conflicto hay intereses y que no necesariamente son para los estadounidenses o cualquier otra parte de la región, a menos que sean solamente para ellos. Y yo puedo entender que usted entienda que apoyar a los Estados Unidos e Israel contra una amenaza como lo es Irán, pues está justificado por mucho. Porque sí, las declaraciones que yo escuchaba cuando todavía había comenzado la primera década del 2000 o de este siglo XXI, cuando escuchaba a Mahmoud Ahmadinejad, el entonces presidente de Irán, decir abiertamente en las Naciones Unidas que para ellos Irán no está reconocido, más bien que Israel no está reconocido y que dentro de su legislación para ellos acabar con los infieles es prioridad. O sea, destruir a Israel. Pero no solamente es esa amenaza, sino parte de sus vecinos. Un mantra que lo han venido diciendo y que también han estado apoyando para ir financiando el terrorismo en esa región, terrorismo que además se ha exportado a otras partes del mundo. Sí, los yihadistas de Irán son una verdadera amenaza. Y las ramificaciones en cuanto al apoyo que hace esta dictadura teocrática, como por ejemplo Hezbollah, es otra amenaza. Y sí, entiendo que para muchas personas apoyar esto está justificado y que debemos de seguir adelante y total, las mismas encuestas le dan al presidente Donald Trump la seguridad de que el pueblo de los Estados Unidos está a favor de ello. Pero realmente estamos viendo que esta es una guerra en la que de manera conjunta entre Estados Unidos con Israel y que están yendo en el mismo camino y que de la mano van a cumplir los objetivos. ¿O es que ya estamos viendo que cada país parece que tuviera su propia agenda? Tal vez el presidente Donald Trump, en el fondo, lo que necesita es explicarle al mundo que Estados Unidos se mete en este conflicto más allá de lo que inicialmente se decía para proteger a las mujeres o evitar que sigan asesinando a decenas de miles de iraníes que están opuestos a la dictadura teocrática de los ayatolás. Entiendo que la explicación del presidente ahora podrá expandirse a que el mundo necesita los recursos petroleros del estrecho de Hormuz y habrá que liberarlos de estos terroristas para tomar control. Podrá también ser una buena justificación. Lo que a mí me preocupa es que Estados Unidos está cada vez más cerca de poner militares en terreno. El momento que empiecen a haber bajas estadounidenses, y otra vez, yo no quiero ser frío, no quiero tomar partido y mucho menos quiero utilizar la terminología que nos ha acostumbrado los principales medios de comunicación como portavoces de los militares de que son bajas aceptables. No, no son bajas aceptables. La muerte de cada persona y de cada ciudadano americano, créanme, va a pesar. Parece que mágicamente los medios de comunicación siempre encuentran la manera de confundirnos, distraernos de que estamos a la vuelta de la esquina a muy poco tiempo de las elecciones de medio término, donde estamos viendo un Congreso que incluso teniendo la mayoría republicana no puede avanzar proyectos. Ahí está, hemos tenido y todavía tenemos el cierre parcial del gobierno, no se han puesto de acuerdo. Sí, el presidente se va a asegurar a través de una orden ejecutiva de pagarle sus sueldos a los empleados de la TSA. Y los aeropuertos pues están viendo de alguna manera algún tipo de alivio. Y directamente los afectados, los millones de estadounidenses que se están tratando de trasladar el fin de semana o ya desde hace unas 2-3 semanas que han encontrado los aeropuertos con muchas filas de espera. Pero entonces tenemos al presidente que está encontrando la forma de poder sopesar todo esto. Pero de fondo estamos viendo que existe un partido demócrata que no le interesa el país. Pero es un partido demócrata que está unido en su decisión. Y que lamentablemente el partido republicano está dividido. Y el empezar a recibir, Dios no lo quiera, pero casi es una seguridad. Cuando ya las tropas estén haciendo un avance terrestre, existe una enorme probabilidad de que se tengan bajas estadounidenses. Y eso es lo menos que quiere el pueblo de los Estados Unidos de Norteamérica. Más aún cuando vaya llegando más información donde se evidencie que Israel está tomando su propia agenda, donde ellos no se van a meter, como lo ha dicho ya el informe que viene desde Israel
donde Benjamín Netanyahu dice que no, pues no se van a meter. Ellos no van a llevar sus soldados a Irán. Ellos van a hacer las incursiones hacia el Líbano para ir detrás de Hezbollah. Y entonces nuestros soldados, fíjese, en vez de estar recibiendo también Estados Unidos el apoyo de los aliados de la organización del Acuerdo del Atlántico Norte, de la OTAN, simplemente les dan la espalda. No están apoyando. Y aquí hay una declaración que a mí me parece que es otra vez preocupante, porque Pedro Sánchez, el líder socialista español, ha prohibido para el espacio aéreo para los aviones estadounidenses en este conflicto contra Irán. Sí. A principios de marzo ya España había roto con las potencias europeas y ha prohibido a Estados Unidos el uso de bases en el creciente conflicto en Medio Oriente. Decisión, pues, que ha supuesto una marcada divergencia con respecto a otras grandes potencias europeas que han manifestado su disposición a respaldar, aunque solo en papel, lo que describen como una acción defensiva proporcionada. Bueno, sin embargo, ahora dice, ¿no? Los datos de seguimiento de vuelos de Flight Radar 24 mostraron que al menos 15 aeronaves estadounidenses despegaron de la base naval de Rota y de la base aérea de Morón, en el sur de España. Tras los ataques del fin de semana, varias de esas aeronaves fueron identificadas como aviones cisterna KC-135 Stratotanker. Ahora, la ministra de Defensa española, Margarita Robles, anunció que España ha cerrado su espacio aéreo a los aviones estadounidenses implicados en la guerra contra Irán. Lo ha dicho a la prensa, a Associated Press. Esto se les dejó perfectamente claro a las Fuerzas Armadas estadounidenses desde el principio. Por lo tanto, ni las bases están autorizadas, ni por supuesto está autorizado el uso del espacio aéreo español para ninguna acción relacionada con la guerra de Irán. Lo ha repetido. La última vez que España se negó a permitir que Estados Unidos utilizara bases aéreas en su territorio para la guerra en Irán, el presidente Donald Trump amenazó con cortar todo el comercio con España. Y aún así, los socialistas saben que tienen una agenda globalista y esa agenda globalista no tiene nada que ver con ayudar a los Estados Unidos para mantener su hegemonía como líderes en armamento, o sea, la primera potencia militar del mundo y la primera potencia económica del mundo. Y Pedro Sánchez, con muchos de sus séquitos, pues saben que lo que están jugándose no es solamente una diferencia filosófica política, no. Es el transferir la hegemonía militar y económica del mundo, que ahora lo ostenta Estados Unidos, transferírselo a sus aliados de China. Porque Pedro Sánchez es un empleado más del Partido Comunista Chino. Porque las Naciones Unidas son otros empleados más del Partido Comunista Chino. Porque gran parte de los países progresistas de la Unión Europea son empleados de China. Le trabajan en los mejores intereses al Partido Comunista Chino. Igual que el Parlamento Europeo son peleles trabajadores para el Partido Comunista Chino. Entonces, lamentablemente, el presidente Donald Trump está en medio, no quiero decirlo con una grosera palabra, pero tremendo problema que se ha metido al aceptar este condicionamiento, o prácticamente lo han obligado a Estados Unidos, Israel, a meterse en este problema. Donde todo el mundo parece estar afectado, donde todo el mundo está viendo la crecida de los precios, igual que de la inflación, pero este mismo mundo que se está viendo afectado no quiere participar. Porque yo entiendo que si el matón del Medio Oriente, que es Irán, que amenaza que tiene, bueno, no es que amenaza, tiene misiles y con ellos está atacando, está respondiendo, está contraatacando. Y es el matón de barrio que dice, pues si no hacen las cosas como yo digo, pues aquí nadie pasa por el estrecho. Y viene otro matón más grande, pues nomás para ponerle color a esta graficación. Y viene Estados Unidos y dice, pues nosotros aquí vamos a poner en orden. Nosotros somos los principales exportadores del petróleo, no estamos consumiendo todavía de lo tuyo, pero tenemos que poner orden porque estás perjudicando a todo el resto de la región o gran parte del mundo. Y cuando se supone que todo el mundo debería decir, bueno, es que alguien vino a salvarnos y vino aquí a ponerse al tú por tú con los agresores o con los matones, no. Europa queda al margen solo mirando.
A ver quién va a ganar. Porque en la medida que Estados Unidos también vaya diezmando su arsenal, cada vez va a estar más expuesto a que en cualquier otro conflicto que venga, pues le va a tocar esperarse a que se vuelva a rearmar. Y ahí tenemos latente todavía dos focos que son peligrosísimos para los Estados Unidos. Y digo peligrosísimos para los Estados Unidos porque de alguna manera que este conflicto abarque a mayores, o estos dos conflictos abarque a mayores, pues ahí sí Estados Unidos se las va a ver bastante complicado. Veamos que todavía la guerra de Ucrania y Rusia no ha terminado. Y a veces Rusia aparece con un ataque fulminante y sorprende a todo el mundo, y sin haber usado sus armas nucleares. Y tienes a una China que está simplemente como tigre agazapado en la sabana, esperando en qué momento se va a hacer con Taiwán. Porque entiende que el tema de Taiwán no solo es un tema histórico-político, sino se va a jugar el futuro de quién va a dominar la inteligencia artificial en base a Taiwán. Sí, el ejército de los Estados Unidos está apostando por una tecnología diferente al que se está haciendo en Taiwán, pero esa industria va a demorar de 10 a 15 años todavía para hacerlo. Mientras tanto, pues todavía dependemos de los microprocesadores que se están haciendo allá. Y por eso para Estados Unidos no va a ser sencillo si es que de un momento para otro China decide incursionar o tomar por asalto a Taiwán. Créanme, este punto en el que estamos ahora mismo de la historia se pone cada vez peor. Ojalá el presidente de los Estados Unidos de Norteamérica encuentre prudencia, buenas soluciones y que nos pueda sacar muy pronto, ojalá lo antes posible, de este conflicto. Antes de que no solo la economía empeore, sino que la situación a nivel internacional escale a algo peor. Vamos a la primera pausa. Ya regresamos con más. Continuamos con más de su podcast, Conserva la Voz. Recuerde, usted puede ser parte de este programa. Escríbame a Freddy Silva Ayala en Facebook, Freddy Silva 80 en Instagram, Freddy Silva TV. Igual en YouTube, TikTok o ex antes Twitter. Le agradezco mucho que me ayude a compartir mi contenido. Lo invito también a que pueda ver loramediatv.com, www.loramediatv.com, un espacio donde encuentra periodismo, varios artículos, muchos programas, incluyendo este, y como siempre le invito a que vea periodismo objetivo. www.loramediatv.com, www.loramediatv.com. Antes de ir con más temas que nos parecen muy interesantes y que son bastante delicados que está pasando en la política doméstica de los Estados Unidos, déjeme contarle en datos cómo ciertos zurdos, ciertos politiqueros que le dicen a la gente sobre cómo vivir o tener gratuidad o querer todo gratis, pues resulta que tienen mucho dinero. Sí. Yo entiendo que para los que venimos del Río Grande para el sur, pues sabemos que el socialista no solamente es un mentiroso, es un mitómano, pero además también es un cleptómano. Se roban dinero. En Estados Unidos también lo hacen de forma fraudulenta y a veces no de tan forma fraudulenta. Pero lo más descarado, además de hipócrita, es que nos vengan a decir que ellos son los defensores, los luchadores por la gente pobre. Y además dicen que se identifican con ellos cuando en realidad no son más que, a través de la política, los nuevos burgueses en el sistema capitalista. Le platico que hay un fondo de reclamos del estado de Nueva York que asciende a una cifra minucias, una pequeñez.
$20 mil millones. A ver, dice, entre las personas a las que se les debe una parte de los $20 mil millones en fondos no reclamados de la Oficina del Contralor de Nueva York se encuentran figuras destacadas de la política, los negocios y el entretenimiento, desde el presidente Donald Trump, la primera dama Melania Trump, hasta la congresista izquierdista Alexandria Ocasio-Cortez. Sí, entre esos nombres también usted va a encontrar a Jeff Bezos, Mike Bloomberg y las estrellas de música Jay-Z y Lady Gaga. Es curioso, no está confirmado, pero también hay un sujeto llamado Barack Obama que también estaría dentro de los beneficiarios para cobrar de este fondo no reclamado. Hasta la misma gobernadora Kathy Hochul figura en esta lista de personas a las que se le adeudan fondos por parte de una agencia gubernamental. ¿Qué le parece? A ver, vamos a ver. Dice por acá, este reporte usted lo puede encontrar en el New York Post. Donald Trump, ex participante del programa de televisión de Apprentice, tiene ingresos pendientes de cobro por parte de Universal Media y diversos bienes tangibles de TSG Interactive US Service Ltd., empresa que ofrece póker en línea. Melania Trump, como lo mencionamos también, Ivanka Trump, el negociador del presidente Trump, Steve Witkoff, tiene cheques del gobierno pendientes, así como dividendos de Walt Disney e ingresos de NBC Universal. En 2018 participó como actor invitado en Law and Order, una de sus series de televisión favoritas. El multimillonario Jeff Bezos tiene pendiente un antiguo reembolso del Departamento de Impuestos del Estado, del que se informó por primera vez en 2018. El multimillonario exalcalde Mike Bloomberg también tiene certificados de regalo sin canjear y cheques o saldos pendientes de Federal Express y Verizon. Jay-Z, cuyo nombre legal es Sean Carter, y su productora Mercy Productions tienen ingresos pendientes de cobro por parte de Entertainment Partners. La reina del pop tiene deudas pendientes con la agencia tributaria estatal y pagos de Springfield. Stephanie Germanotta, también conocida como Lady Gaga, tiene una reclamación con Elevance Health Agency. Bueno, MTV le debe un cheque a Alicia Failing Keys correspondiente a un periodo anterior al 2010. Me voy a saltar aquí unas líneas. Mire, hasta la misma Mariah Carey tiene salarios pendientes de pago por parte de Mirage Entertainment y dinero adeudado por el estado de Michigan. El mismo rapero Nasir Nas Jones tiene ingresos pendientes de cobro por parte de Cast and Crew, Talent Service y Walt Disney. Robert De Niro, sí, el flamante nuevo defensor de los olvidados y oprimidos, el nuevo zurdo comunistoide Robert De Niro, antitrumpista declarado, tiene reclamaciones sobre salarios y ganancias de Walt Disney Company y Amazon, así como sobre algunos fondos de antiguas cuentas corrientes de ahorro. La gobernadora de Nueva York, Hochul, tiene fondos pendientes de cobro de una agencia estatal no especificada. El exgobernador Eliot Spitzer, conocido como el gobierno del amor, pagó de más a American Express y tiene derecho a que le devuelvan dinero. Y bueno, la lista es bastante larga. Ahí está Rudolph Giuliani, Chris Cuomo, el mismo secretario de Salud y Servicios Humanos, Robert Kennedy. Hay un tal Barack Obama al que PayPal y Yahoo le deben dinero. No está claro si se trata del expresidente Trump. Aquí también aparece la fundación de Bill y Melinda Gates. Tiene deudas pendientes con Salesforce, INC y Radiance Blue Shield. Y el hijo del multimillonario John Katsimatidis, John Jr. y su hija Andrea tienen cheques pendientes en una agencia gubernamental, así como reembolsos y dividendos de instituciones financieras. ¿Qué le parece? Ya me imagino, muchos de estos comunistoides estarán salivando para ver cómo se van a quedar con este dinero, $20 mil millones. Nomás para que usted tenga una idea de esa cantidad de dinero que esta gente va a cobrar. Bueno, déjeme contarle que
en lo que va de los últimos días también hay una popular plataforma que ha recibido duras críticas por ofrecer cambios de sexo por $25,000 como beneficio para sus empleados. SeatGeek, una plataforma a través de la cual los usuarios pueden comprar entradas, se enfrenta a críticas por una oferta de trabajo que ofrece ventajas sustanciales como $25,000 en atención de afirmación de género. Esto lo ha informado Fox Business. El puesto de ingeniero de análisis de datos ofrece un salario de hasta $175,000 anuales. Pero también incluye vacaciones ilimitadas, $500 al año para gastos de bienestar, suscripciones a una aplicación de meditación y terapia y $120 al mes para eventos en directo. Sin embargo, el beneficio más llamativo son $25,000 destinados a la formación de familias, los servicios de salud reproductiva y la atención de afirmación de género. No le cuento más, pero fíjese usted. Hace unos días escuchábamos a Larry Fink, quien es el mandamás, el todopoderoso de BlackRock. BlackRock es uno de los principales fondos de inversión del mundo, sino el más importante. El que maneja las cuentas de la mayoría de las industrias a nivel mundial. Pero si lo comparamos solamente a los Estados Unidos, tienen sus fondos de inversión, o sea, tienen sus inversiones puestas en la industria energética, o sea, la industria del petróleo, la industria alimentaria, la industria médica, la industria farmacéutica, la industria de la Big Media, o sea, los principales medios de comunicación y muchas otras industrias. Este sujeto hace unos días nada más ha confesado que ellos han sido promotores y han financiado la agenda woke en los Estados Unidos. En algún momento, no recuerdo muy bien si fue en esta temporada de Conserva la Voz, o igual, si estoy mucho más seguro de que lo hicimos en la primera temporada de Entre Líneas, detallamos, pero a la precisión, en qué consistía esto del índice de equidad corporativa que se aplica a la mayoría de las empresas de los Estados Unidos. Mucha gente se preguntaba, pero ¿cómo es posible que toda esta agenda woke haya entrado de forma tan agresiva? ¿O cómo es posible que toda esta agenda se haya puesto de moda de una manera que no solamente estamos hablando de niños, adolescentes, que sean capaces de poder hablar de género, transgénero, binario, no binario y todas estas absurdeces, como si fuera algo espontáneo y natural de la sociedad? Pero no. Por un lado, en este programa nosotros habíamos explicado de forma detallada y con datos que esta no es una moda que nace de forma espontánea de la sociedad, sino que esto es ingeniería social que viene directamente desde las Naciones Unidas con financiación del Foro Económico Mundial. Adicionalmente a ello, habíamos dicho que existe un índice de equidad corporativa que lo que hace es fomentar, por no decir obligar, a muchas de sus empresas que están afiliadas en este conglomerado de las grandes empresas para regalarles millones de dólares a aquellos que cumplan con estos 100 puntos de la equidad, el índice de equidad corporativa. Sí, en ese detalle yo recuerdo muy bien que habíamos dado de forma muy categórica una explicación en qué consisten estos 100 puntos y cómo cada empresa lo puede lograr. Y muchas de las empresas a nivel mundial, pues a veces están pasando por situaciones económicas que no son necesariamente favorables y entonces obligatoriamente o se ven forzadas a formar parte de esto del índice de equidad corporativa, porque no son $100, no son $1,000. Estamos hablando de 20, 40, muchos más millones de dólares que les caen muy bien a las empresas. Y claro, no necesariamente estas empresas, ese dinero que reciben, que se supone lo hacen gracias a todo este fomento de la agenda de género, la agenda trans y todo esto, no es que vaya directamente a esas personas, no, va directamente a sus ejecutivos. Pero lo escuchábamos a Larry Fink decir sin tapujos, incluso riéndose de la situación en una entrevista en Fox, que ellos hicieron esta agenda y que fue un experimento. Ellos lo que hacen, según lo que explicaba en esta entrevista Larry Fink, le dicen a sus clientes dónde debe y no debe invertir y cómo debe de hacerlo y que no sería bueno que, si usted tiene $100, por ejemplo, nomás un número, no le va a decir, quiero poner $100 en toda la agenda woke o quiero poner $100 en toda la industria de la energía. No,
Ellos diversifican y le sugieren a sus inversionistas que lo puedan hacer en diferentes lugares, ¿no? Ese mantra tan popular de que no es bueno poner todos los huevos en la misma canasta por tema de seguridad. Pues es lo mismo que explica Larry Fink. Y que en medio de ello, pues para poder hacer que toda esta agenda, este experimento funcione, pues era darle dinero a las corporaciones. Y esta fue la forma en cómo muchas de estas empresas, y esto yo puedo decir fácilmente, la empresa Disney también ha caído en todo esto. Y muchas otras que se han dejado convencer con toda esta agenda que era un experimento woke que venía de estos fondos de inversión. Ahora, cuando vemos esta información de que existe, por ejemplo, esta plataforma que le está ofreciendo $175,000 a un ingeniero como parte de su sueldo, y dentro de esto hay un beneficio lucrativo de $25,000 para aquellos que reciban atención de afirmación de género, pues no hay dónde perderse. La pregunta será, a partir de la confesión de Larry Fink, aunque va a haber muy poca difusión, porque también todo esto del índice corporativo también están en los principales medios de comunicación. Por eso, más que nunca, usted va a ver a la gente o la empresa NBC o sus demás dependencias, pues que ellos tienen una constante presión sobre esta agenda, sobre sus empleados. Y se lo digo con toda la seguridad, porque lo he vivido, he estado ahí adentro. Y no solamente estoy hablando de esta compañía, en general, todas aquellas que se han sumado a toda esta arquitectura que hace precisamente los fondos de inversión a través de este índice de equidad corporativa. La pregunta será, ahora que sabemos la verdad, bueno, no va a haber mucha difusión, lo voy a repetir. Sin embargo, ahora que sabemos la verdad, que esto para nada es algo natural, espontáneo, que nazca como una moda de la sociedad, sino esto viene más bien como parte de una ingeniería social implementada desde los fondos de inversión con los organismos supranacionales, ¿realmente estaremos listos y preparados para rechazar esta agenda? ¿Haremos realmente la lucha para que todo esto que quiere avanzar en la parte corporativa, en las universidades y ahora en las escuelas, porque estamos viendo la amenaza constante de todo este surderío, de todos estos radicales de izquierda que quieren implementar como sea pornografía infantil en los más pequeños, ya sea desde los 5, 6, 7 años, con estos libros basura que ya están a su disposición en las bibliotecas. Pero cuando hay padres de familia que se oponen, que no ven que sea esto de acuerdo, llevan el libro, van a las juntas escolares o a las reuniones igual de las alcaldías o de los consejos municipales, esta gente les prohíbe hablar, porque supuestamente es un libro no apropiado para adultos que están en ese lugar, pero sí es apropiado para dárselo a los niños. Todo esto, créanme, ahora mismo nos pone en un punto de quiebre como sociedad. O nos seguimos sumando a esta línea de padres progres, a estos millennials y el resto de la gente que está queriendo vivir su segunda adolescencia y siente que como sea no puede ser excluido de este grupito de nueva ola de la agenda trans, la agenda binario, no binario, transgénero, y que no quiere ser rechazado en su círculo de amigos. Por ello quiere ser un padre comprensivo, tolerante y amigo de sus hijos que le dicen, pues si soy niño, pero me gusta verme como niña, quiero que me hables como niña y me trates como niña. Pero pues los padres cobardes dicen, no me van a excluir si yo le digo mi punto de vista. O le hablo de mis valores éticos y morales, o más aún de la formación de mi religión. Y están dispuestos a sacrificar a sus hijos y entregárselos a esta agenda perversa. ¿Será que hay más padres que se van a seguir sumando a estos colectivos? ¿O será que realmente vamos a entender que esto ya incluso, como le vengo advirtiendo hace muchos años, ya está dejando de ser de izquierdas y de derechas, sino que esto ya se vuelve una lucha entre el bien y el mal? Porque muchos de estos actos podemos considerarlos satánicos. La eutanasia, el aborto, estas cirugías perversas, irreversibles, de mutilar a los niños sus órganos sanos.
cae dentro de la línea de lo satánico. Y podríamos decir fácilmente, esta es una batalla, además de espiritual, además de una batalla cultural, esta batalla también es una batalla entre el bien y el mal. Que usted no lo quiera ver, que usted no lo quiera aceptar, bueno, esos son otros 2 pimientos a los cuales habrá que, no sé, cocinarlos de otra manera, pero la decisión siempre va a estar en cada uno de los que ve o no ve con preocupación lo que está pasando. La realidad es esta. Siempre van a encontrar toda esta agenda del mal, toda esta agenda perversa, todos estos progresistas, socialistas, comunistas, neomarxistas, van a encontrar financiamiento. Porque en el fondo, estos que llamamos nosotros ese nuevo orden mundial, esa agenda globalista, tiene dinero por demás. Es más, ahora ya se lo puede hasta inventar. Ya ni siquiera necesita imprimir. Y tienen tanto, pero tanto dinero que se lo pueden gastar en este tipo de agendas. ¿Con qué propósito? Ese mismo propósito que le vengo diciendo hace muchos años. Es una agenda antihumana, anticristiana, antifamilia. Personas que creen que su forma de pensar y su forma de vivir es la única que cabe y para ello quieren destruir, silenciar, censurar o eliminar a todo aquel que piense distinto a su agenda. Una agenda que viene por parte de personas que tienen aires mesiánicos y que para ellos su palabra de cómo salvar al mundo es la única que vale, sin tomar en cuenta al resto, o más bien al 99% de la población en el mundo. Los que hoy ostentan ese poder están terriblemente convencidos de que su visión de ver el mundo, esta sociedad abierta, solamente por tomar un ejemplo como lo sería George Soros y todo su linaje, ese es el camino que para ellos entienden debe ser para todos nosotros. El multiculturalismo, la inmigración de fronteras abiertas, sin control, donde pues todo el mundo es bienvenido, todo el mundo hace lo que le da la gana y para ellos siempre habrá dinero para financiarlos. Ya hemos visto qué es lo que nos trae como consecuencias. Una confrontación constante y una división constante. ¿Para qué? Para que no estemos viendo alrededor de lo que realmente está pasando. Ante nuestros ojos están habiendo cambios estructurales. Ante nuestros ojos, con todas estas agendas, incluso con las guerras, están haciendo cambios los cuales simplemente nos van a llegar, nos van a sorprender y nos van a decir, esto es lo que hay y usted lo tiene que obedecer. ¿No me lo cree? Esta gente viene ejercitando este tipo de experimentos con nosotros a lo largo de los años. El último fue el que hicieron en la pandemia del COVID-19. Parece mentira, pero con un poquito de miedo y con una gran propaganda, lograron convencer a la gente de que había que quedarse en casa, había que arruinar la economía, no había que salvar a los ancianos, había que encarcelar o más bien encerrar o impedir el desarrollo de los niños, había que someter a toda la gente a un experimento o a un líquido experimental, tecnología ARN mensajero para cambiar el genoma humano, mientras a la gente había que decirle, tú quieto, callado en casa, no opines. Y para evitar protestas, les regalaron hasta dinero para que no dijeran nada. En algunos casos, no en todos. Sin embargo, esta gente que tiene tanto poder ya ha experimentado con nosotros. Y sabe que tarde que temprano vamos a obedecer. Que solo necesitan un poquito de miedo, establecer continuos programas de emergencia y llevan adelante sus planes. Parece mentira. Pero la gente, aún con todo esto, no despierta. No toma conciencia y no quiere ver hacia dónde estamos caminando. Siempre llamo a la reflexión, espero que usted lo pueda también hacer. Ejercite su actitud crítica ante lo que recibe por información y si ya es un despierto, empiece a reflexionar sobre cómo con acción podemos cambiar y hacer la resistencia. La batalla del bien y el mal ya ha comenzado y lo estamos viendo en tiempo real.
Soy Freddy Silva, desde Tampa, Florida. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que nos vean y escuchen. Muchas gracias por su sintonía. Antes de irme, permítame leer este extracto de la palabra. 6 días antes de la Pascua, fue Jesús a Betania, donde vivía Lázaro, a quien había resucitado de entre los muertos. Allí le ofrecieron una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaba con él a la mesa. María tomó entonces una libra de perfume de nardo auténtico, muy costoso, le ungió a Jesús los pies con él y se los ungió con su cabellera, y la casa se llenó con fragancia del perfume. Entonces Judas Iscariote, uno de los discípulos, el que iba a entregar a Jesús, exclamó: ¿por qué no se ha vendido ese perfume en 300 denarios para dárselos a los pobres? Esto lo dijo no porque le importara a los pobres, sino porque era ladrón, y como tenía a su cargo la bolsa, robaba lo que le echaban en ella. Entonces dijo Jesús: déjala. Esto lo tenía guardado para el día de mi sepultura, porque los pobres los tendrán siempre con ustedes, pero a mí no siempre me tendrán. Mientras tanto, la multitud de judíos, que se enteró de que Jesús estaba allí, acudió no solo por Jesús, sino también para ver a Lázaro, a quien el Señor había resucitado de entre los muertos. Los sumos sacerdotes deliberaban para matar a Lázaro porque a causa de él muchos judíos se separaban y creían en Jesús. Juan capítulo 12, versículos del 1 al 11. Tengan un bendecido inicio de semana. Como siempre, ejercitemos la decencia, que nada nos cuesta. Permiso.